Pasamos ahora al último capítulo, que es el capítulo más largo de diversidad. Con esto vamos a estar lo que queda del día de hoy y el jueves, en el que la idea es intentar hablar un poco. Primero vamos a ver una cuestión de generalidades de los animales, de aspectos básicos sobre los animales y los aspectos que tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar la diversidad. Y el jueves vamos a hacer un recorrido por esa diversidad bastante rápido. Esto es como cuando les dicen vamos a recorrer Europa y los llevan a las chapas de ciudad en ciudad con medio día por ciudad. Bueno, similar. Pero vamos a hablar ahora de metazoos, que son los animales, como su rol de eucariotas, cuáles son sus características, cómo se organizan, cómo son sus células, qué son los planes corporales, cómo se mueven, qué comen y demás. Entonces, una vez más, en nuestro árbol de los eucariotas, usted está aquí. Los animales o reino metazoa son eucariotas multicelulares. Todos ellos son multicelulares, casi por definición. Son heterótrofos, es decir, que no tienen capacidad de sintetizar su propia materia orgánica a partir de materia orgánica. En general, tienen células especializadas y agrupadas en tejidos y en órganos, cosa que también es cierto para las plantas terrestres. Y otra característica es que distintos linajes se organizan siguiendo lo que llaman planes corporales o bauplanes. La gran mayoría son móviles, tienen capaces de moverse, al menos en alguna parte de su ciclo de vida, y lo hacen a través de, pueden hacerlo porque tienen como parte de su organización sistemas nerviosos y musculares. Su reproducción y desarrollo en general, en su gran mayoría son diploides, forman gametas por meiosis, que al fusionarse regeneran el número de diploides. Son todos zoogámicos, es decir, que en todos los casos los animales tienen sexos separados, un macho caracterizado por tener una gameta minúscula y generalmente móvil, y una hembra caracterizada por una gameta muy grande, el óvulo, asociada al sexo femenino, si bien pueden a veces en el mismo individuo tener ambos sexos. La reproducción puede ser sexual o sexual y presentan, al ser multicelulares, desarrollo embrionario y postembrionario, como lo que ya vimos el mes pasado. Entonces, las células animales, que es como un poco la célula eucariótica típica que uno ve cuando estudia célula, tiene todo lo que ya vimos de las células en general, y además se caracterizan por no tener una pared celular, tiene un soporte estructural que está basado en colágeno y otras proteínas, es decir, que las células son capaces de secretar por fuera de ellas una matriz de material extracelular secretado por las mismas células que utilizan para anclarse, sostenerse y darle como un poco más de sostén a los tejidos corporales. Tienen muchas veces células que están especializadas morfológica y metabólicamente para cumplir funciones específicas dentro de ese organismo. Y esas células se encuentran unidas entre sí por las unidades celulares que ya vimos, las unidades gapa y hendidura, las unidades de anclaje y las estrechas. En general, al lograr unirse de esa manera, forman tejidos. Los tejidos son conjuntos de células del mismo tipo. Esos tejidos se combinan formando órganos, que son unidades funcionales que cumplen roles específicos en la supervivencia y reproducción de esos animales. Una cosa que es fundamental en tratar de entender a los animales y a su estructura y a su diversidad es que cuando uno observa el conjunto de la diversidad animal, lo que ve es que uno puede agruparlos en grandes planes corporales.
Los planes corporales son como planes arquitectónicos o de organización que son distintivos y que en general están asociados a los grandes linajes animales. Entonces, es un tema, la palabra Bauplan se refiere a un tema básico arquitectónico. Es una palabra de origen alemán, es como esas típicas palabras alemanas que no tienen ninguna traducción perfecta, salvo que sea un montón de palabras distintas. Pero la idea del Bauplan es un plan o diseño estructural que no es solamente un plano, sino que es como un plano que incluye el concepto, la unidad de concepto y de identidad en ese plano, ¿sí? El Bauplan tiene en el mismo diseño o en el mismo concepto estructural, incorpora además la esencia de un rango de variantes y sus límites. O sea, que tiene el Bauplan, en cierto modo, encierra las posibilidades de ese enfoque arquitectónico de construcción particular y sus limitaciones. Y lo que hace es va a integrar la forma que está implícita en ese Bauplan con las funciones asociadas a ese Bauplan. Y esto lo que hace también es establecer capacidades y limitaciones a ese plan corporal, que es lo que hace que, dado un plan corporal específico, hay ciertas combinaciones o ciertas cosas que no se ven. No puede haber un montón de variación alrededor de ese plan, pero hay ciertas direcciones o ciertas posibilidades que no se dan. Entonces tiene que ver con las limitaciones de ese plan corporal en particular. Vamos a ver ejemplos cuando empecemos a hablar de distintas funciones. Los planes corporales que hoy vemos en los animales se establecieron muy tempranamente durante la evolución de los animales. Es decir, que al comienzo mismo de cuando empiezan a aparecer los primeros animales, hay una especie de enorme innovación inicial que aparece digamos, desde el punto de vista de la cantidad de los siglos y años que transcurrieron, que aparecieron hasta ahora, aparecen todos muy a la vez, y en general lo que observamos es que después no aparecen completos. Entonces hubo una gran radiación de planes iniciales con un momento en que la evolución animal iba explorando una diversidad de temas, y finalmente fueron quedando ciertos temas, ciertos planes corporales, que fueron exitosos, y dejó de haber más exploración, porque probablemente se encontraron los planes que eran más exitosos, y porque esos planes, al ser exitosos, empezaron a copar el ambiente y a impedir que pudiese haber otros planes intermedios que no fueran tan exitosos. Es decir, una exploración intermedia de que lleva a algo que no es lo ideal, no es adaptativo, que no te permite competir, no prospera. Entonces solo prospera aquello que ya andaba bien. Y desaparece un poco esa capacidad de gran capacidad de innovación, y a partir de ese momento la innovación empieza a ser muchísimo más acotada, explorando las posibilidades de cada plan corporal. Esto es una filogenia, es decir, un árbol de relaciones entre distintos grupos de animales, que está calibrada tratando de encontrar cuál es el momento en que se fueron separando en distintos grupos, y lo que vemos es que la gran mayoría de los grupos se había separado en esta franja relativamente pequeña del tiempo. O sea, acá estamos hablando todavía de criaturas unicelulares, ahora los llamamos protistas. Acá están los hongos, acá están los paraflagelados, y recién por acá empiezan los primeros grupos de animales. O sea que todos los grupos de animales, todos los planes distintos que vamos a ver ahora, y el jueves, están todos apareciendo en este tramo relativamente angosto de tiempo. Esto aparecer acá. Dentro de la última gran era, que es la era paleozoica, que es la era de la vida multicelular, que empieza en el Paleozoico,
A partir de acá ya estaban establecidos todos los grandes planes corporales que hoy conocemos. Las características de los Bauplans son un montón. Tenemos simetría corporal, estructura, tamaño corporal, capas germinales, cavidades corporales, tienen distintos mecanismos de locomoción y soporte, distintos mecanismos de alimentación, de excreción y hemorregulación, y de circulación e intercambio de gases, de sistemas nerviosos y sensoriales, y por último también de reproducción. Entonces, ¿qué es la simetría? La simetría es una de las primeras cosas que uno ve cuando empieza a analizar comparativamente los distintos planos corporales. ¿Por qué? Porque la simetría hace referencia a un arreglo estructural del cuerpo en relación a un eje. ¿Sí? Es básicamente una manera de ahorrar información, si se quiere. La simetría consiste en, de alguna manera, repetir alguna parte, con lo cual hace falta la mitad de la información, porque la mitad es un duplicado de la primera. Y la simetría, cuando existe algún eje de simetría en el plan corporal, se dice que el organismo es simétrico. Y eso quiere decir que puede ser dividido en dos imágenes especulares y dos imágenes en espejos, por lo menos por algún plano. Plantear un plano imaginario con el que atravieso a ese organismo, y ese plano me delimita dos partes que son una imagen del espejo la una de la otra. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una simetría donde puedo hacer un plano acá, que me quedan estos dos elementos, o un plano así transversal que también me deja dos imágenes simétricas. Los organismos pueden ser simétricos o no serlo, en cuyo caso se los llama asimétricos. Por ejemplo, una ameba que cambia constantemente de forma, es un organismo claramente asimétrico. Y en el organismo asimétrico lo que ocurre es que no existe ningún plano que cumpla con esta característica de dividir al menos con un plano con organismos dos imágenes especulares. Los metazoos tienen grupos o ejemplos de organismos que son asimétricos. Por ejemplo, las esponjas son asimétricas. Hay otro grupo que se llama placozoos, que también son asimétricos, son diatomitas muy simples, con forma de placa, que no tienen una simetría definida. Luego hay organismos que tienen un tipo de simetría que se llama radial. La simetría radial, lo que ocurre es que hay como un eje sobre el cual yo puedo pasar distintos planos y me va delimitando distintas imágenes. O sea, una simetría radial perfecta es algo que es una planta con transversal circular, y yo en cualquier lado que ponga un plano de división a lo largo de ese eje, en un cilindro, voy a generar imágenes especulares. La simetría radial puede ser completa, es infinita, o puede ser simplemente ciertos planos que me delimitan esos radios. Y después tenemos los organismos con simetría bilateral. La simetría bilateral es cuando hay un único plano que me va a delimitar una mitad de izquierda y una mitad derecha, y ese plano en general genera un organismo de tipo bilateral. Entonces la simetría radial lo que tiene es, imaginen que tiene un cilindro, ese cilindro tiene un eje central, y alrededor va a haber múltiples planos que van a pasar por ese eje. ¿Cuántos planos de simetría? Bueno, depende. Pueden ser muchos. Por ejemplo, algunas esponjas que tienen una forma así como tubos cilíndricos y de simetría de tipo radial, con múltiples, casi como infinitos planos, porque yo tengo este eje en cilindro y puedo cortar donde sea, y siempre voy a tener imágenes más o menos especular. Los pólipos de algunos nidales, vamos a ver que son los pólipos, pero son también criaturas más o menos de forma tubular. O sea, cuando tiene una sección de tipo tubular, uno puede observar esa simetría donde hay un montón de lugares donde yo puedo cortar imaginariamente y delimitar imágenes especulares. Hay otros grupos, por ejemplo los equinodermos, que tienen simetría radial pero limitada, es pentarradial, tienen 5 radios. Una estrella de mar tiene 5 planos distintos. Si usted piensa en estrella como un cilindro aplanado
y espiral de 5 ejes. El eje pasa, digamos, por acá, así apuntando hacia ustedes, y los planos que yo puedo cortar son 5 distintos, cada uno me limita una imagen especular, pero no hay infinitos planos, hay 5. Entonces, en este caso se llama pentarradial porque tiene 5 radios posibles. Ejemplos son las estrellas de mar, los erizos de mar y otros equinodermos. Otra opción, a veces, uno se llama birradial, donde solamente hay 2 radios. Un ejemplo son los tenóforos, que tenemos que usar en la clase que viene, y lo que tienen es que cuando uno los mira desde arriba, lo que ve es que hay 2 radios posibles, acá hay una imagen y otra imagen, y este. Ahora, ya si corto por otro lado, ya van a ver que esto ya no es simétrico. ¿Sí? Y además hay muchas medusas que también tienen esta simetría que es birradial. Me puedo pasar de definir 2 radios y me dejan imágenes especulares. Y claramente asociado a una cantidad limitada de elementos, como por ejemplo acá en la medusa, que solamente tiene estos 4 elementos que salen del manubrio. Bien, la simetría radial, ¿qué implica? Si ustedes lo piensan, ¿qué características tiene un animal que va a ser de simetría radial? Bueno, el eje principal va a pasar por el centro del animal, ¿verdad? O sea, si piensan en una especie de cilindro, hay un eje central que pasa por el centro. Y ese animal radial, en principio, no tiene ni adelante ni atrás. ¿Sí? No hay un anterior y un posterior. Y por lo tanto, el organismo se va a enfrentar al ambiente de la misma manera en todas direcciones. En ese caso, no hay una parte que sea más probable que entre en contacto con cosas nuevas antes. Y esta simetría no está asociada a organismos que son sésiles, que están fijos en el sustrato y no se mueven, y el ambiente les llega como le llega, no tienen precisiones, como en la corriente de agua, o como viene el aire, o si no, son organismos que flotan sin movilidad propia en la corriente de agua, como las medusas. Ellos no deciden en qué dirección se mueven y por lo tanto no hay una dirección preferencial, una parte del cuerpo que se enfrenta con el ambiente primero. Cuando hay un intestino, es decir, un órgano especializado en la digestión, el eje principal del intestino suele ser oral a oral. Es decir, que hay una parte, un intestino completo que tiene una boca y que tiene un ano, va a tener un eje que es donde está la boca y el lado opuesto donde está la boca. Generalmente ese eje oral a oral va a pasar a ser el eje principal del cuerpo. Y va a tener órganos sensoriales repartidos alrededor del cuerpo. Eso también hace, al no tener una dirección preferencial, en general el sistema nervioso y el sistema sensorial como sistemas difusos, no repartidos. Entonces forma una red que conecta a todo el organismo, que permite que cualquier lado donde llegue un impulso, un estímulo, se procese en todo el organismo, pero no hay como una dirección preferencial, entonces no hay una condensación del sistema nervioso en algún punto en particular. Y esto contrasta un poco con lo que es la simetría bilateral. En la simetría bilateral hay un único plano que se llama plano sagital, este plano, de simetría. Y ese plano pasa por un eje muy importante que se llama el eje antero-posterior. ¿Sí? O sea que este plano va a pasar, coincidir con una línea imaginaria que es el eje que va de adelante hacia atrás del animal. De hecho, define que hay una delante y una atrás. Entonces, este plano lo que va a permitir es, este eje va a definir que hay un extremo anterior, un extremo posterior, y además hay una diferencia entre lo que está adelante y lo que está atrás. Y también va a definir un lado izquierdo y un lado derecho. Y además, en general, se define otro plano que es un plano frontal. El plano frontal es el plano sagital es este. El plano frontal es, bueno,
nosotros somos medio deformes, ¿no? Pero en un plano así. Divide una parte que es perpendicular, el sagital, es decir, que está a un ángulo recto con el sagital, y que lo que divide es un lado dorsal, que queda típicamente hacia arriba, somos nosotros, y un plano ventral que queda típicamente hacia abajo. Y eso también genera una polaridad dorsoventral, es decir, que no es lo mismo estar cerca del suelo que estar cerca del cielo, o para arriba y para abajo. Y esto en general está asociado a animales que se mueven siempre de la misma manera, en la misma dirección, y van en una sola dirección. Entonces, enfrentan al ambiente siempre de la misma manera. Y en general, la parte de abajo, la parte ventral, es la parte que va a caminar sobre el sustrato, son animales que dominados en principio por la gravedad. La del sustrato, que es más firme, va a estar abajo, pero la parte de movilidad suele estar asociada a la parte ventral, mientras que hacia arriba realmente lo que hay es algún tipo de mecanismo más asociado un poco a la defensa, ¿sí? Porque algo más grande, o que vaya por encima tuyo, va a estar no entre vos y el sustrato, sino a tus espaldas, del lado dorsal. Y después lo que hay es, por supuesto, múltiples planos transversales. El plano transversal es el plano que corta, recuerden, sagital, frontal y después los transversales. ¿Qué implica esta organización? Animales que se mueven en una dirección controlada, donde hay un extremo anterior que confronta primero el entorno, y ese extremo anterior, o sea, si van a tener un lugar que primero va a llegar a contactar las contrariedades que tiene el entorno, en ese lugar vos querés tener un montón de sensores, ¿sí? Porque querés enterarte, si vos tuvieras todos tus órganos sensoriales en la cola, te vendrás de cabeza a un lugar que es peligroso, como la famosa boca de lobo, o igual que está caliente o que es químicamente ácido, para cuando te enteraste, ya te metiste entero. Entonces necesitas tener esos órganos sensoriales al principio para darte cuenta enseguida y poder reaccionar. Esa concentración de órganos sensoriales y neurales termina en muchos grupos generando lo que se llama cepalización, que es la aparición de una estructura sensorial y de procesamiento nervioso que nosotros comúnmente llamamos cabeza. La cabeza, que tengamos una cabeza, tiene que ver con que la cabeza en general, y vuelvo a repetir, los seres humanos somos medio deformes en ese aspecto, pero en general la mayoría de los animales tienen la cabeza hacia adelante. Lo primero que entra en contacto con el medio es la cabeza. Y por eso es que ahí queremos tener buena cantidad de sensores y la capacidad de procesarlo, los datos que detectan. El lado ventral, que se apoya en el sustrato, se especializa en la locomoción, y el lado dorsal, que es el que queda expuesto, se especializa en protección. Entonces, otro aspecto que es interesante ver es la diversidad de tamaños corporales que tienen los animales. Y eso tiene que ver con el hecho de que la organización como animales en sí, que es como conjuntos multicelulares, va a emerger como este límite impuesto por la ley cuadrático-cúbica, que es la que anunció Galileo Galilei en su momento, que dice esta cuestión de la superficie del volumen, pero además el tamaño en sí mismo impone ciertos límites según el plan corporal. Por ejemplo, recuerden que muchos nutrientes, muchos gases, muchos productos metabólicos que tienen que salir y nutrientes que tienen que entrar a las células, lo hacen por el mecanismo de difusión, el mecanismo que vimos hace un montón ya, por los cuales las cosas van simplemente se mueven a favor del caliente. El problema de la difusión es que la difusión simple, para ser eficiente, para que proceda con suficiente velocidad para que funcione el sistema, es medio limitada en distancia, o sea, funciona bien más o menos hasta 1 milímetro. Más allá de 1 milímetro, por ahí el tiempo que tarda, por más que tenga el equivalente a favor, el tiempo que tarda una partícula en llegar de un lugar a otro, por ahí es demasiado lento, o es demasiado tiempo para que lo que está esperando que llegue esa partícula pueda sobrevivir.
Con lo cual, si no hay ningún mecanismo adicional que haga algo al respecto, toda célula que dependa de esos productos de difusión tiene que estar a no más de 1 milímetro de distancia del entorno donde van a salir todas esas moléculas. Y eso, bueno, un problema, porque obviamente, si nos pensamos en nosotros mismos, la gran mayoría de nuestras células está mucho más de 1 milímetro del entorno. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, hay dos opciones, hay varias opciones, pero una es, básicamente, aseguramos que todas nuestras células estén a 1 milímetro y que todo el resto que pegamos el cuerpo sea relleno con material que no sea de célula. Tenemos organismos que son básicamente una capa muy delgadita de células por fuera y adentro algún material que sostiene, que no necesita metabolismo, porque no necesita intercambiar sustancias. Otra opción es tener una morfología corporal que maximice la superficie, la relación superficie-volumen. Entonces tenemos animales muy planos, que por eso son grandes, o sea, son mucho más de 1 milímetro de ancho, pero que son muy planos o están como cerrados sobre sí mismos y que lo que hacen es que de todas maneras mantienen células que están a una distancia dentro del límite de difusión del entorno. Y si otra opción, si no, digamos, eso también te limita, o sea, puede ser un poquito más grande, pero la verdad que ser una cosa en una sábana como una estructura tiene sus limitaciones. Entonces la otra opción es evolucionar mecanismos más complejos que lo que hacen es transportan internamente y manejan el intercambio de nutrientes. Entonces, en vez de tratar de que todas mis células estén a 1 milímetro del ambiente, yo lo que hago es tratar de alguna manera de extraer la parte más importante, la parte que necesita el ambiente, lo más cerca posible de todas mis células, para algún tipo de mecanismo de transporte. Otro aspecto que también hace a los distintos grupos animales y a sus posibilidades evolutivas es lo que se llama las capas germinales, que esto es algo que vimos que se forma durante el proceso de la floración. Hay organismos que han formado o que poseen dos tipos de capas germinales, un endodermo y un ectodermo, es una capa externa y una capa interna. Entonces, ese ectodermo, esa capa externa, se va a especializar en protección e interacción con el medio externo, mientras que el endodermo lo que hace es internalizar parte del medio externo, probablemente con el fin de comercio que haya adentro. Entonces, aparece un endodermo más especializado en digestión, degradación y absorción de nutrientes. Un ejemplo son los nidarios, los ctinóforos, las medusas, los pólipos, los corales, que solo tienen endodermo y ectodermo. La gran mayoría de los otros animales son triploblásticos y eso es porque han añadido entre el ectodermo y el endodermo una capa múltiple que se llama mesodermo, que básicamente tiene todo lo demás. El ectodermo y el endodermo en general forman epitelios, es decir, forman láminas de células unidas entre sí, que tienen un lado de la lámina, el lado externo y otro el lado interno. Y en general eso los hace bastante más restringidos en cuántas morfologías pueden adoptar, mientras que el mesodermo es un tejido que puede formar epitelios, pero más puede formar un montón de otras conformaciones. Entonces, en general, tener un mesodermo permite a los animales adoptar una cantidad de formas y estrategias mucho más amplia que si solo son endodermo y ectodermo. Y es por eso que vamos a ver muchos más grupos con mucha más diversidad morfológica que tienen las 3 capas que los que tienen 2 capas. También hablamos de esta cuestión de tener una distancia de difusión limitada, genera que también los animales muchas veces generen cavidades corporales. Esas cavidades corporales cumplen diversas funciones, pero entre otras pueden tener un medio controlado y tener sus células cerca de ese medio sin necesidad de un sistema de transporte.
Entonces, típicamente en organismos triploblásticos lo que sucede es que el mesodermo se va a intercalar de distintas maneras entre el endodermo y el ectodermo. Entonces, en algunos grupos lo que ocurre es que el mesodermo se intercala con una masa semisólida entre las capas externas del ectodermo y internas del endodermo. Y eso forma un grupo que se forma un tipo de organización que se llama acelomada. La palabra celoma quiere decir cavidad, acelomado es que no tienen cavidad interna. O sea, la única cavidad que tienen los acelomados es la cavidad, digamos, la luz del intestino. Luego hay otros grupos en los cuales aparece una cavidad rellena de fluido en la cual se forma típicamente o entre el mesodermo y el endodermo o entre el ectodermo y el mesodermo. Y esa cavidad se llama pseudoceloma. Se llama pseudoceloma porque, oh sorpresa, hay otra tercer modo de organización en la cual aparece de nuevo una cavidad que entra en el fluido, pero la cual está totalmente tapizada, o sea que se forma totalmente por dentro del mesodermo. Y esa cavidad, que se llama celoma, cavidad, se la considera el celoma verdadero, y por lo tanto la otra, como no está tapizada y formada dentro del mesodermo, se llama pseudoceloma. Lo cierto es que en general es una distinción un poquito, en realidad es un proceso más que tiene que ver con una distinción evolutiva, una distinción a nivel de desarrollo de cómo se forman las cavidades, la diferencia entre celoma y pseudoceloma. Pero lo cierto es que en general, como el mesodermo es un tejido mucho más flexible en sus morfologías y lo que puede llegar a ser, lo que pueden hacerse con las cavidades celómicas es mucho más diverso que lo que se puede hacer con las cavidades pseudocelómicas. Y por eso es que se hace esa distinción. Bien, entonces nosotros somos celomados. Tenemos un celoma, nuestra cavidad celómica es donde tenemos todos los órganos. Nuestra cavidad celómica está recubierta por un tejido epitelial totalmente mesodérmico que se llama peritoneo, y que es el tejido que va a recubrir la parte externa del celoma, la parte que da contra la pared del cuerpo. En nuestro caso, por ejemplo, si piensan en nuestro torso tiene una cavidad enorme. Por fuera está la pared del cuerpo, que está conformada por la epidermis, con la piel, la dermis, capas de músculos, capas de tejido conectivo, y después hay como una especie de bolsita formada por tejido epitelial, y después lo que hay es una serie de órganos que también son mesodérmicos, en su mayoría, y que esos órganos crecen hacia adentro de esa cavidad, pero quedan igualmente separados de la cavidad por este mismo tejido. Entonces, en esa cavidad es que van a estar los órganos proyectados hacia adentro. Y esta cavidad lo que muchas veces permite es, además de poner los órganos en un espacio que no tienen continuidad mecánica diferente con la pared del cuerpo, también permiten distintos aspectos de la locomoción de soporte. Entonces, ¿qué es la locomoción de soporte? Bueno, los animales, como dijimos, una de sus características en gran medida y en algunas partes de su vida se mueven. Y además, al ser multicelulares, generalmente necesitan algún tipo de estructura de soporte que las tenga en su lugar. Y eso va a dar entonces, por un lado, a patrones locomotores de manera de moverse, y por otro lado va a dar lugar a distintos sistemas de soporte, de manera de mantenerse una estructura grande en contra de la gravedad o de los otros aspectos ambientales, que pueden ser del agua, también con otros que son en tierra. ¿Cómo se pueden mover los animales? ¿O podrían moverse? Bueno, el primer tipo de movimiento del patrón locomotor es lo que se llama el movimiento ameboide. El movimiento ameboide es lo que vemos en una ameba, es este movimiento por deformación y avance. En general este movimiento como tal no se ve en metazoos. Los animales en sí no tienen movimiento ameboide. Otra opción es
utilizar estructuras celulares de motilidad de modo colectivo para moverse con eso. Por ejemplo, el movimiento por cilios y flagelos. Así como tenemos células que tienen estas colitas que baten, que son los cilios y los flagelos, hay animales que tienen toda una superficie contra el sustrato, si están en tierra o superficies que están contra el agua, que lo que hacen es batir contra el sustrato y generar un movimiento colectivo del conjunto de los animales. Luego tenemos movimiento por miembros locomotores, es decir, estructuras especializadas, muscularizadas, que coordinadamente generan algún tipo de interacción con el ambiente para tener movilidad. Como nosotros, que nos movemos con estructuras que llamamos piernas, con las cuales hacemos interacción con nuestro sustrato para sostenernos y para movernos. O, por ejemplo, animales que viven en el agua tienen algún tipo de estructura de movilidad, como son aletas, flagelos, colas, que le permiten moverse, que usan las leyes de la física, para generar movimiento en la dirección que ellos necesitan. Otra estrategia es la propulsión hidrostática. Obviamente animales que viven en el agua, que pueden utilizar el movimiento de fluidos regulado y la ley de acción y reacción para generar movilidad en función de mover agua de un lugar a otro con cierto nivel de fuerza que permite por reacción mover ciertos sentidos, como por ejemplo como se mueven los pulpos y los calamares. Todo sistema de movilidad en general necesita algún tipo de soporte. Cuando uno se mueve, tiene que mover en contra de algo. Y para que este movimiento no sea un movimiento que solo va y viene, realmente tiene que haber algún tipo de estructura rígida que permita hacer que ese movimiento se haga contra algo y que esa reacción genere un movimiento en la dirección deseada. Entonces, así como tenemos locomoción, tenemos que tener un tipo de soporte. Y hay como tres sistemas de soporte fundamentales que vemos en los metazoos. Uno son los endoesqueletos estructurales, es decir, piezas rígidas, duras, en el interior de los organismos. Exoesqueletos estructurales, es decir, piezas rígidas, pero que no están en el interior, están en el exterior como una armadura. Y luego tenemos lo que llaman esqueletos hidrostáticos, que son formados no por piezas rígidas, sino por la capacidad de generar rigidez a partir de aumentar la presión hidrostática en un compartimento estanco. Cuando empezamos a hablar de patrones locomotores, importa muchísimo en qué medio nos estamos moviendo. Por ejemplo, el medio más común para la mayoría de los animales es el agua. Entonces, moverse en el agua implica un problema de escala. No es lo mismo para nosotros el agua que para un animal muy pequeño. ¿Por qué? Porque a medida que las moléculas de agua siempre tienen el mismo tamaño, interactúan entre sí con la misma fuerza. Los que cambiamos de tamaño somos nosotros los animales. Entonces, ¿qué pasa? Las propiedades del agua y la fuerza con la que las moléculas de agua se mantienen, se despegan y se mueven, no escalan, se mantienen iguales. Si escala el tamaño de los animales, ¿cómo percibe ese agua? Es distinto dependiendo del tamaño de ese animal. Por ejemplo, para nosotros, mover el brazo en un medio acuoso es más trabajoso, nos cuesta más energía que moverlo en el aire, porque el agua es más densa y más viscosa, pero no nos cuesta mucho. Para un animal más pequeño, ese movimiento es mucho más complicado porque este animal tiene menor cantidad de energía, menor cantidad de fuerza absoluta. ¿Sí? Acuérdense que si las propiedades del agua no cambian, solo cambia el tamaño, ¿no? Un escalamiento de la propiedad cambia cuando se hace más chico el animal. Entonces, a medida que el animal se va volviendo más chiquito, mover partículas de agua se vuelve cada vez más trabajoso. Con lo cual, para animales pequeños, el agua no es como para nosotros. No es un medio mucho más viscoso. Cuando nosotros nos tiramos en la pileta y nadamos, si bien nos causa cierta cantidad de esfuerzo y nos causa energía, dentro de todo
cada movimiento es relativamente simple, no toma mucho esfuerzo. En cambio, un animal muy pequeño, natural de agua, de crustáceos, para esos animales, realmente nadar no es una actitud algo relajado, no es literalmente remar la dulce de leche. Y aumenta muchísimo la viscosidad. Cuanto menor es el tamaño, menor la velocidad, mayor la viscosidad con la que se enfrenta ese animal. Entonces, no es lo mismo moverse en el agua para un animal de nuestra escala de tamaño que para un animal de tamaño micro. A medida que aumenta el tamaño, además, aumenta la potencia, la capacidad de generar fuerza y usar energía y la velocidad. Eso hace que la viscosidad relativa disminuya y eso también hace que se incremente el rol de la inercia. Es decir, la inercia, recuerden que es esa tendencia a que si yo me estoy moviendo y dejo de hacer fuerza para moverme, me sigo moviendo. Si ustedes tienen un movimiento en el aire, tienen una inercia determinada por el cual si se frenan de repente, se mueven mucho más. Lo mismo en el agua, como lo han experimentado, dura mucho menos. La inercia que uno tiene en el agua, cuando uno hace un movimiento, dura un poquito y se frena. En cambio, para un animal más pequeño, esa inercia prácticamente desaparece. Entonces cambia los cálculos de cómo moverse, porque no es lo mismo moverse, yo calculo, cuando ustedes nadan, ustedes calculan más o menos cuánto se van a mover con cada impulso que se dan. ¿Sí? Y también tienen que calcular cuánto impulso tienen que dar porque saben que tienen cierta inercia que van a tener que de alguna manera frenarse si tienen más inercia la que necesitan para detenerse donde quieren. En cambio, el animal pequeño, en el momento en que se deja de mover, que deja de hacer un esfuerzo, se queda quieto y no sigue moviendo en inercia. Entonces cambia el rol de la inercia en esa especie de cálculo de movimiento y de fuerza de movimiento. Y otra cosa que sucede es que aparecen, a medida que aumenta el tamaño, aparece el efecto de la turbulencia. Es decir, el efecto de cómo fluye el agua alrededor de uno empieza a tener un efecto. Y los animales más pequeños no sucede porque los animales pequeños no tienen suficiente fuerza para generar corrientes asociadas a su movimiento. La turbulencia lo que hace es reducir la eficacia del movimiento porque genera un gasto de energía que no conduce al movimiento deseado. Y bueno, todas estas cuestiones son muy importantes a la hora de pensar y calcular cómo se mueven los animales. Hay ramas enteras en la biofísica y la biomecánica que estudian justamente cómo son las interacciones, cómo se aplica la ley de la física a esas interacciones de los animales, que muchas veces se utilizan también para tratar de ver cómo los animales son tan eficientes resolviendo problemas de movimiento y justamente si uno descubre cómo lo hacen, después puede copiarlo tecnológicamente para generar mayor eficiencia en nuestros propios dispositivos. Entonces, volviendo a los tipos de movimiento, tenemos el discernimiento por cilias, que lo hacen casi todos los animales, excepto los artrópodos, que tienen cilias y flagelos. O sea, todos los animales, salvo los artrópodos, tienen en alguna parte de su cuerpo la posibilidad de hacer cilias y flagelos. Nosotros, por ejemplo, tenemos cilias y flagelos en nuestro tracto respiratorio. En muchas otras partes del cuerpo tenemos sistemas ciliados que lo que hacen es generar movimiento en superficies. El movimiento coordinado de las células de flagelo de un montón de células en un tejido pueden permitir mover fluidos alrededor. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro tracto respiratorio está tapizado por células ciliadas que lo que hacen es baten coordinadamente para mover, en este caso el moco, de adentro de los pulmones hacia afuera. El objetivo es justamente de mantener una corriente de limpieza de todo aquello que va entrando con el aire, para polvillos, gérmenes, lo que sea, va siendo expulsado hacia afuera del cuerpo y no queda entre los pulmones. Ahora, ese mismo tipo de epitelio, si uno lo pone, o sea, nosotros cuando tenemos adentro, vamos moviendo el líquido, ahora ese mismo tipo de tejido ciliado lo ponen en el medio acuoso, ese batido lo que va a hacer es va a mover ese tejido o ese organismo
a lo largo de un sustrato. Entonces, cuando estas cilias se ponen exterior, pueden o bien mover partículas de alimento o bien mover al organismo. Por ejemplo, las planarias, que son gusanos planos, se mueven de esta manera por deslizamiento de cilias. Lo que hacen acá en la superficie ventral del otro lado, hay un montón de cilias que baten. Entonces, esta planaria se va moviendo, ese movimiento típico que está como deslizando, como si fuera patinando, se va moviendo. Los caracoles también tienen este tipo de movimiento. Eso es cuando se mueven sobre un sustrato. Ahora también se pueden mover, usar esas cilias extranjeras para nadar. Por ejemplo, los xenóforos tienen una serie de hileras como de peines, en las cuales estos van batiendo y ese batido hace como una especie de un montón en la línea de remos que va moviendo al xenóforo en sus direcciones. El xenóforo tiene toda una serie de hileras a lo largo de todo su cuerpo, entonces puede batir a unos u otros y por eso generan direccionalidad y movimiento. Otra alternativa a este mecanismo, que básicamente está basado en estructuras celulares como son las cilias de flagelos, es tener músculos y esqueletos. Todos los animales, salvo las esponjas, tienen células contráctiles especializadas que se llaman células musculares. Esas células tienen una configuración que les permite contraerse a partir de una estructuración específica del citoesqueleto, que les permite contraerse, es decir, achicarse a lo largo de un eje, y esa contracción genera fuerza. Y esa fuerza, si se aplica contra algún tipo de soporte, puede generar movimiento. Entonces, en el caso de los vertebrados, nosotros tenemos células especializadas, musculares, que son células grandes y tubulares, entre las cuales hay toda una serie de elementos moleculares del citoesqueleto, que lo que permiten es que esas células se acorten. Y esas células se van empaquetando básicamente como fibras coaxiales que van formando fascículos que forman los músculos. Entonces, dirigidos por un sistema nervioso que coordina ese movimiento, todas las células se contraen a la vez y generan un tejido capaz de contraerse en esa contracción a generar movimiento. Si uno mira un músculo de organización, lo que ve es que esta fibra muscular adentro tiene esto que se llaman miofibrillas, que a su vez está formado por dos moléculas, miofilamentos y filamentos de actina y miosina. Entonces, y eso es lo que permite generar estructura y funcionamiento. En el caso nuestro músculo esquelético, que es el que permite este movimiento, está activado por una serie de neuronas especializadas que hacen sinapsis directamente, contactan eléctricamente con las células musculares y le señalan cuándo contraerse. Cuando se contraen, se produce lo que llaman una contracción de sarcómero. Los sarcómeros son unidades de estas fibras, estas miofibras que están acá, que son conjuntos, paquetes entrelazados de actina y de miosina, que son estas que se ven acá, unas en azul y otras en un color de rojo y verdoso. ¿Qué está sucediendo acá? Esto que están acá son mitocondrias, que van a dar energía a todo este procedimiento. Todo este procedimiento implica energía. Lo que está sucediendo es que hay dos conjuntos de filamentos, uno de los cuales tiene miosina y tropomiosina, que lo que hacen es básicamente van caminando, como son unas proteínas que lo que van haciendo es enganchándose y caminando por encima de la otra. A medida que caminan, tiene un movimiento de deslizamiento uno relativo al otro. Esta miosina lo que hace es, está movido por ATP, tiene un movimiento que lo que hace es engancha, genera movimiento y después desengancha. ¿Sí? Y eso lo que va haciendo es generar este movimiento continuo como de riles de uno sobre otro. Cuando esto ocurre de manera coordinada a lo largo de todas estas miofibrillas, a lo largo de todas estas células, las miofibrillas, lo que genera es un montón de fuerza. Esa fuerza, obviamente, para que sirva para algo, necesita algún tipo de
elemento sobre la cual hacer la fuerza, ¿sí? Que son los elementos de soporte. Porque eso le permite trasladar el trabajo a movimiento. ¿Sí? Cada vez que ustedes contraen un músculo, generalmente ese músculo no está solo, aislado, sino que está enganchado a algo. Y cuando mueven el músculo, eso lo que está enganchado también genera algún tipo de movimiento. Por ejemplo, si yo levanto el brazo, así, el músculo que se contrajo es el bíceps. ¿Sí? Pero si yo con la sola contracción del bíceps, lo que no hago nada, lo que hace es que el bíceps está enganchado con una serie de tendones a este hueso rígido, y entonces eso es lo que genera una palanca sobre este otro hueso que está acá, es generar este movimiento. Si yo quiero hacer el esfuerzo contrario, es decir, quiero bajar esto, necesito mover un músculo diferente. ¿Por qué? Porque los músculos, este sistema lo que les permite hacer activamente es contraerse. Pero no tienen un mecanismo opuesto de extensión. O sea, la miosina no va a caminar en el sentido opuesto y desdistender o relajar el músculo. Entonces, para que este músculo vuelva a estirarse, estos vuelvan a resetear su posición, necesito otro músculo del otro lado, se llaman músculos antagónicos, que haga el movimiento opuesto. Cuando yo hago con este músculo, lo que voy a hacer es estirar todas las fibras que conforman el paquete muscular de este otro músculo. ¿No? Cuando hago así, estiro acá. Y para que yo pueda hacer eso, necesariamente tengo que tener huesos. Les puedo asegurar que sin huesos hacer todo eso es mucho más difícil. Entonces, esos huesos lo que conforman son esqueletos rígidos. Los esqueletos rígidos pueden ser internos, ¿sí? Endoesqueletos como el nuestro, tenemos piezas rígidas dentro del cuerpo, o pueden ser externos, exoesqueletos como los que tienen los insectos. ¿Sí? En ambos casos vamos a tener piezas rígidas a las cuales se van a enganchar estas piezas contráctiles que son los músculos. Entonces los músculos se van a fijar en elementos rígidos y van a generar movimientos usando principios de palanca. La alternativa, en principio sería, bueno, sin músculos ni cada esqueleto rígido. Pero en realidad, a veces la alternativa que es utilizar lo que llaman esqueletos hidrostáticos. El esqueleto hidrostático genera rigidez no a partir de un tejido rígido, sino a partir de generar presión hidrostática en un compartimiento estanco. Recuerden que los fluidos son incompresibles, es decir, que si yo tengo un compartimento lleno de un fluido, y yo aprieto ese compartimento, genera una presión, y esa presión, el fluido no se va a achicar como si fuera un globo con aire, sino que se va a trasladar. Entonces, si yo tengo un globo lleno de agua, y aprieto en el centro, lo que va a suceder es que se va a generar presión y se va a estirar el globo a los costados. Y si yo tengo un globo lleno de agua, también lo que eso genera es que ese globo se vuelve mucho más rígido. Pueden con un globo que lo llenan con agua un poco. Ese globo, cuando lo aprietan, es como todo blandito. Si lo llenan, en un momento en que ese globo se vuelve mucho más rígido. ¿Sí? Esa presión, la misma presión que usaban las plantas para sostenerse con las vaporas, es la misma presión que pueden usar los animales para generar una estructura de soporte sin necesidad de una pieza o un tejido rígido. Y eso es lo que se llama un tejido hidrostático. Los tejidos hidrostáticos lo que permiten es combinar compartimentos estancos llenos de fluido con ciertas disposiciones del músculo para generar movimiento. Uno muy común es lo que se llama la peristalsis o movimiento peristáltico. Yo tengo compartimentos que son más o menos tubulares, ¿sí? Imagínense una serie de tubos o de cilindros, cada uno de ellos llenos de líquido, ¿no? Los cilindros en sí son flexibles pero están cerrados. O sea que en el volumen de ese líquido es siempre el mismo. Entonces, si yo hago presión así, digamos, a lo largo del eje de ese cilindro se va a cortar, pero necesariamente se va a ensanchar. Y si yo hago presión así, sobre la circunferencia del cilindro, ese cilindro se va a angostar, pero se va a estirar. ¿Verdad? Bueno, muchos animales hacen exactamente eso. Organizan su cuerpo en cilindros, en
segmentos formados por cilindros, tienen fluido y después ponen músculos. Algunos músculos van a lo largo del cilindro. Cuando esos músculos se cortan, es el mismo efecto cuando yo hago presión así. Otros forman anillos rodeando el cilindro que cuando esos músculos se contraen, aprietan el cilindro, lo angostan y entonces necesariamente el cilindro se alarga. Y lo que hacen entonces es hacer una combinación de ese movimiento para alargar y angostar. Entonces, si este cuerpo de alguna manera logra anclarse, ponle que se ancla de este lado, ¿sí? Engancha el sustrato de este lado y aprieta todos sus músculos circulares, se va a estirar. Entonces estira y la parte de adelante que no se agarra nada, sale hacia adelante. Luego la parte de adelante se engancha, la parte de atrás se suelta y ahora hace el movimiento con la contracción de los músculos longitudinales, con lo largo. Entonces todo el cuerpo se acorta. Cuando se acorta, todo lo que estaba atrás se acerca a la parte de adelante, se agarra el sustrato y se movió. Repite. Engancha atrás, alarga adelante, se vuelve a mover y se va moviendo. Como esto está basado en presión hidrostática, eso le permite al animal hacer muchas fuerzas, porque puede trasladar esa fuerza. Entonces muchos animales que excavan también pueden usar eso para moverse. Y por último, este movimiento también sirve para mover cosas. Imagínense que yo adentro tengo, en vez de un tubo, tengo un tubo dentro de otro tubo, y ahí lo que me permite es ir generando movimientos de angostamiento y ensanchamiento. Entonces, si eso lo hago en una onda, yo puedo generar, por ejemplo, un movimiento donde tengo un tubo que lo voy achicando así. Quizás es un movimiento que ustedes usan, por ejemplo, para mover lo que queda de pasta a lo largo del tubo. Y ese movimiento que usamos nosotros para ir moviendo, por ejemplo, lo que comemos a lo largo del tubo de tejido. Ese movimiento alternado y ondulatorio de estiramiento, o sea, de estiro, contraigo músculos circulares y se estira y después contraigo los longitudinales y se acortan, se llama movimiento peristáltico. Y es un típico movimiento que utilizan, por ejemplo, las lombrices para moverse y que también usamos nosotros para mover comida y intestino. En el video, en la lombriz, mostrando justamente eso. Cada uno de estos segmentos o anillos es un compartimento y fíjense que acá contrajo músculos longitudinales, se va a enganchar acá, esto se suelta, acá contrae músculos circulares y fíjense cómo va a alternar el segmento para permitir ir en cierta dirección. Y esa, en el caso de las lombrices, además, este tipo de movimiento que permite generar mucha fuerza, cuando engancha todo el cuerpo y contrae los músculos, esa cabeza que es medio cónica, empieza a tener un montón de fuerza para penetrar en el sustrato y abrir ese camino. Bien, ahora que sabemos cómo se mueven, pueden empezar a ver cómo comen, ¿sí? Hay distintos mecanismos de alimentación, pues los metazoos son heterótrofos, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras de clasificar la manera de comer de los animales. Se puede clasificar por tipo de ítem que comen, ¿sí? Esta es la típica. Si comen vegetales, si comen plantas, son herbívoros, plantas. Ahora, si comen autótrofos, exclusivamente se llaman herbívoros. Si comen otros animales, se los llaman carnívoros. Y si comen otros animales y autótrofos, se los llama omnívoros. También puede ser por la estrategia de alimentación. Por ejemplo, hay animales que se llaman pastadores. Van recorriendo y comiendo lo que encuentran. Generalmente lo que encuentran pueden ser plantas, vegetales, algas, hongos, otros animales, dependiendo de dónde estén recorriendo. Pero en general tienen una estrategia como que van paseando y van comiendo. Y después están los que son los predadores, que son los que activamente persiguen presas móviles. O sea, no solo comen animales o plantas que están fijas en el sustrato, sino que tienen zapatos,
que se dedican a comer otros animales que tienen movilidad y posibilidad de escaparse. Y luego están los que se llaman carroñeros o recolectores, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica o de animales, pero que ya están muertos. Animales o plantas. Pero básicamente materia orgánica no viva y sin demasiada posibilidad de escaparse. También podemos clasificarlos por el tamaño de lo que comen. Entonces, hay animales que son micrófagos, que comen partículas muy pequeñas, y animales que son macrófagos, que son capaces de comer objetos alimentarios bastante grandes. Y obviamente, la estrategia de alimentación va a estar ligada a la anatomía y fisiología de cada animal. Asociado, una vez que los organismos encuentran que van a comer, como decía, como sea que lo capturen, eventualmente esta comida la tienen que ingerir y digerir. Que es digerir, transformarla en algún tipo de materia orgánica suficientemente simple y particulada como para poder incorporar a sus células. Y ahí es donde entran los sistemas digestivos. Los sistemas digestivos pueden ser incompletos, pueden ser ausentes, como sistema. A veces hay animales que simplemente tienen una digestión extracelular, no hay ningún tipo de sistema digestivo, simplemente entra una cavidad y esa cavidad adentro del cuerpo se va degradando porque son micrófagos, o sea, lo que comen es muy pequeño. Pueden ser incompletos, los sistemas digestivos incompletos, generalmente el sistema digestivo es como una especie de saco con una única entrada. Los alimentos entran por esa entrada, son digeridos todo lo que se puede dentro de ese saco, ese compartimento, y después lo que no se puede digerir sale de nuevo por donde entró. O pueden ser lo que se llama completos, donde hay el sistema digestivo tiene un punto de entrada y un punto de salida. Entonces hay un edificio de entrada que se llama boca y un edificio de salida que se llama ano. Estos sistemas digestivos completos pueden ser lineales, es decir, que tienen una boca en una punta y una en la otra punta, o más o menos en extremos separados, o a veces tienen forma de U, en donde la boca, el sistema digestivo hace algún tipo de bucle en el cual finalmente la boca y la ano quedan en lugares relativamente cercanos. Obviamente, la morfología del tubo digestivo va a depender, por un lado, al plan corporal de cada grupo y por otro lado, el tipo de dieta. Las principales estrategias de captura de alimentos pueden ser animales que capturan el alimento suspendido, es decir, hay partículas de alimento que están en suspensión en la columna de agua, típicamente en animales acuáticos, y son capturadas de distintas maneras por los animales. Puede haber captura de alimento depositado, es decir, es el alimento en vez de mantener suspensión, eventualmente precipita al fondo y se cae un sedimento, que siempre en sistemas acuáticos. Ese sedimento entonces es capturado, digamos, ingerido y se le extrae todo el alimento que está dentro del sedimento. Puede haber riboría, que es el movimiento activo y la selección de organismos autótrofos, pueden ser unicelulares o multicelulares. Y por último está la carnivoría de recolección, que es la capacidad, digamos, de específicamente cazar o buscar otros animales que ingerir. Cuando estén repasando, les recomiendo mirar esta misma clase del año pasado, que hay varios ejemplos, que hoy no voy a dar porque no nos va a alcanzar el tiempo, de estos distintos tipos de estrategias de alimentación. Todos los animales, una vez que capturan el alimento, ese alimento generalmente tiene una fracción que es digerible e incorporable, es decir, que pueden absorber
pueden degradar sus moléculas y absorber el producto de las moléculas más simples después de la digestión, pero siempre hay una fracción que no es digerible. ¿Sí? Puede ser que, porque no es digerible, por un en particular, por ejemplo, nosotros no podemos digerir la celulosa de las plantas, podemos comer y comemos vegetales, pero no aprovechamos el contenido de celulosa de los vegetales, aprovechamos otros contenidos vegetales. Otros animales sí son capaces de digerir la celulosa. Lo cierto es que todo aquello que un animal ingirió y que no puede digerir, sale realmente como materia fecal de algún tipo. Por otro lado, nosotros como producto de nuestro metabolismo intracelular generamos un montón de productos, de reacciones químicas que ya no nos sirven, ya sea porque es producto de una degradación de algo que sacamos energía o lo que queremos sacar, y van quedando productos metabólicos que no sirven, no cumplen ninguna función. Y además recuerden, cuando hablamos de las reacciones químicas, del equilibrio químico, que si yo dejo que el producto de una reacción se me acumule, lo que empieza a pasar es que esa reacción se empieza a frenar. Entonces, la acumulación de productos metabólicos es un problema. Los animales, entonces, lo que hacen es deshacerse de todos esos productos metabólicos que no sirven y cuya acumulación puede ser perniciosa para el organismo. Y esa eliminación de productos metabólicos, que es distinto a la eliminación de cosas que no puede digerir, se llama excreción. Y la excreción está muy asociada a otro aspecto un poco distinto, que es la osmorregulación. Entonces, la excreción es la eliminación de desechos metabólicos, y finalmente incluso muchas veces, sobre todo porque es más tóxico lo que acumula, los restos de nitrógeno, ¿sí? Todo los compuestos, todo lo que queda después de metabolizar aminoácidos, simplemente algún formato de amonio, es bastante tóxico. No queremos que se acumule. Entonces, los principales problemas de excreción es eliminar el exceso de nitrógeno en alguna variante del amonio o del amoníaco. La osmorregulación, por otro lado, es la regulación del balance interno de agua e iones. Nosotros tenemos una concentración, nuestras células tienen una concentración óptima de iones, de sales en el medio intracelular, ¿sí? Y muchas veces es distinta a la concentración del medio que lo rodea. ¿Sí? En nuestro caso es muy obvio porque nosotros tenemos un montón de agua intracelular y ahí tenemos poca agua. Pero, por ejemplo, la concentración óptima intracelular tiende a ser más alta que el agua dulce, ¿no? En los ríos, arroyos y lagos, pero más baja que el agua de mar. O sea que tanto organismos, nosotros en un caso extremo porque nosotros tratamos de no tener que desecarnos directamente. Los organismos acuáticos muchas veces tienen que lidiar con el hecho de que tienen un desbalance osmótico, una diferencia de concentraciones entre el medio interno y el externo. Ese desbalance osmótico lo que hace es que genera que el agua se tienda a mover hacia adentro o hacia afuera. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un organismo que vive en el océano, que tiene una concentración mayor de sales que la que tiene ese organismo en sus células. ¿Cuál es el problema que tiene ese organismo con el agua? Organismo con sus células, una concentración menor que la del agua en el mar que lo rodea. El agua, ¿de dónde a dónde va? Hacia afuera. O sea que un organismo marino, en principio, tiene el problema de que se deshidrata. Y un organismo de agua dulce va a tener que llenarse de agua. Entonces, en ambos casos, estos organismos tienen que de alguna manera hacer lo que se llama una osmorregulación, alguna estrategia para contrarrestar esa tendencia natural del agua a entrar a salir del medio. Y en general, ese proceso de regulación
de entrada y salida de agua está muy asociada a la entrada o salida de desechos metabólicos. Por eso es que muchas veces cuando se habla de excreción y hemorregulación, si bien son dos problemas distintos, muchas veces se los ve resueltos por los mismos sistemas. En general porque cuando liberamos desechos metabólicos, liberamos agua, cuando son desechos pues son hidrosolubles, y un poco, por ejemplo, en el caso de los animales marinos, que necesitan los animales de agua dulce, que necesitan sacarse toda esa agua adicional que les entra, obviamente les sirve también para, con ese agua que se quieren mandar para afuera, llevarse todos los desechos metabólicos. Entonces, como dijimos, los desechos principales son desechos de nitrógeno y por lo tanto, estos salen de los aminoácidos que salen de la dieta. O sea, cuando uno se alimenta, incorpora aminoácidos y esos aminoácidos se pueden usar o para sintetizar proteínas, una función muy importante de los aminoácidos, como se imaginarán, que ya hemos visto hablando un montón de aminoácidos y proteínas y todo lo que hacen las proteínas. Pero también esos aminoácidos se pueden deaminar para hacer otras cosas. Es decir, ¿qué es deaminar? Y deaminar es sacarle ese grupo amino, ese grupo NH3 o NH2, y sacar el nitrógeno con un par de protones para después el resto del compuesto usarlo en otra cosa. Cuando deaminas, ¿qué te pasa? Y te queda amoníaco, el nitrógeno en forma de amoníaco, que es bastante tóxico. Y también es bastante soluble. ¿Cómo lo sacamos de encima? Ese amoníaco depende un poco del medio externo. Entonces, si yo tengo un medio acuático, es fácil. El amoníaco es soluble, lo echo para afuera y que se lo lleve el agua. Fantástico. Tenemos organismos que son amoniotéricos, que excretan directamente amoníaco. Ahora, en el entorno terrestre es como que no hay tanta agua. Y de hecho, uno de los grandes problemas, nosotros somos como extremadamente hiperosmóticos respecto al aire, que tiene muy poca carga de agua comparada con un medio líquido. Entonces, lo que se hace es, se generan compuestos derivados del amoníaco, pero que no son solubles en agua. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las soluciones es generar urea, y deshacer urea, que es lo que hacemos los vertebrados, y la otra, que es lo que finalmente hace casi todos los otros organismos, desechan ácido úrico. El ácido úrico, a medida que se concentra, deja de ser soluble en agua y se precipita con cristales, y por lo tanto, ese ácido ese amoníaco, o ese nitrógeno, en forma de ácido úrico, se puede desechar junto con las heces. Bien, entonces, los animales tienen la capacidad de regular la diferencia osmótica con el medio. ¿Sí? Estamos en un ejemplo que es lo más común, que es el organismo, no es isotónico, sino que tiene la igual concentración de iones de su entorno, necesita de alguna manera controlar la entrada y salida de... Isotónico es cuando algo es isotónico respecto a su entorno, si la concentración de iones o de moléculas es similar. Cuando son isotónicos con respecto a tu medio, quiere decir que entonces no hay una diferencia de gradiente entre vos y el medio externo. ¿Con qué es el contraste isotónico? Porque para entender las cosas, generalmente siempre es el ejemplo opuesto. Bueno, puede ser hipertónico respecto a tu ambiente, entonces vos tienes mayor concentración de tu ambiente y por lo tanto el agua tiende a entrar hacia vos. O puede ser hipotónico, en cuyo caso tienes menor concentración que el ambiente y el agua tiende a salir. La mayoría de los organismos marinos son isotónicos, es decir, que tratan de mantener una concentración interna similar a la de los invertebrados. Los de agua dulce terrestres tienden a ser hipertónicos,
porque el agua dulce es demasiado diluida para igualar la concentración. O sea, no podría subsistir una célula con la misma nivel de concentración de moléculas que el agua dulce. Y por lo tanto van a ser en general hipertónicos y por lo tanto lo que tienden a perder agua y a perder sales. Y tienen que tener mecanismos, por un lado, estructuras excretoras que lo que hacen es eliminar agua o retenerla, y modificaciones en la pared corporal que evitan, digamos, que la hacen un poquito más impermeable al agua. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso que es extremo, nosotros tenemos una pared del cuerpo que es impermeable al agua. Y gracias a eso no nos deshidratamos. Hay organismos que activamente están todo el tiempo sosteniendo una concentración interna de fluidos, ¿sí? Se los llama osmorreguladores. Así que pueden regular su propio medio interno, mantienen un nivel de homeostasis, y después hay otros que no pueden hacer eso y que entonces cambian su concentración interna cuando cambia el medio. Eso se llaman osmoconformes. Para lograr esa osmorregulación y secreción, a menudo hay algunos grupos directamente lo hacen a nivel celular, o sea, que utilizan la difusión para sacar del amonio. Y hay otros grupos que tienen algún tipo de órgano, de estructura celular con varios tejidos, que activamente genera este intercambio. La mayoría tiene algo que se llama nefridio. Nefridio, por ejemplo, quiere decir riñón. Nefridio es algún tipo de riñón. Hay un tipo de nefridio que se llama protonefridio, que básicamente lo que consiste es una única célula, ¿sí? O dos que lo que tienen es una célula que bate y manda contenidos intracontenidos fluido intercelular, y lo manda por un tubo. Este tubo atraviesa, este tubo se forma por dentro de la célula, y esa otra célula como un poco selecciona todo lo que manda esta célula, que no sirve y lo que no, y genera una estructura que genera movimiento para que ese agua, ese líquido fluya. Entonces, esto sale por algún polvo al exterior de este tubo, y entonces esta célula se encarga un poco de regular que salga lo que tiene que salir y que no salga lo que tiene que salir. Si el tubo sale al exterior con un poro que se llama, o sorpresa, nefroporo, y generalmente el lado adentro termina una unidad celular que es cerrada. En general, este tipo de estructuras, los protonefridos principalmente lo que hacen es mover agua, no están tan relacionados con la excreción, y se contrastan con otro tipo de estructura que se llama metanefridio, que se llama un poquito más complejo, donde típicamente es una estructura que es un tubo que tiene de un lado una especie de embudo. De tres células, ciliado, ese embudo se abre a una cavidad del cuerpo, y lo que va a hacer es meter fluido del cuerpo al embudo del tubo. Y a lo largo de este tubo lo que empieza a suceder es que se va o sea, en la cavidad del cuerpo obviamente hay desechos metabólicos, pero también cosas útiles. Y lo que queremos es sacar los desechos sin perder lo útil. Entonces lo que hace este sistema es mete todo primero y después recupera todo lo que es útil y va concentrando lo que se va a desechar. Y en ese proceso además puede utilizar intercambio de iones para regular la cantidad de sales que se pierden o se ganan. Cuando todo está listo, realmente en la última parte, que es un punto más muscular, que es una especie de vejiga, de bolsa que acumula, y un nefroporo que va al exterior, que es por donde sale ese producto final de excreción. El embudo se llama nefrostoma, que quiere decir boca del riñón, y ingresan los fluidos y sale por el nefroporo. Hay algunos grupos particulares que tienen alternativas, digamos, mecanismos distintos. Por ejemplo, los artrópodos tienen una cosa que se llama túbulos de Merpighi, o también unas glándulas que están cerca de las antenas que hacen este tipo de trabajo.
o sea que hay variantes, pero en general la mayoría tienen algún tipo, o tienen protonefridios o tienen metanefridios. ¿Se acuerdan que decíamos que otro problema? Esto ya está haciendo una cosa que es utilizar un sistema de órganos para solucionar este problema de que estos desechos metabólicos no difunden. O sea, cuando se forman, en principio deberían poder, por difusión, salir al exterior donde salen los concentrados. Sin embargo, cuando otros animales crecen, la difusión no alcanza y por eso está en este sistema. Del mismo modo, ¿qué pasa? Todos los animales son eucariotas, son células eucariotas. Y por lo tanto, tiene una característica de las células eucariotas que es que la mayor parte de su energía la logra a través de la respiración celular. La respiración celular, ¿qué requiere? Además de glucosa. Oxígeno. Y si requiere oxígeno, ese oxígeno tiene que llegar. ¿Qué genera? Claro, la respiración toma oxígeno, libera dióxido de carbono y por lo tanto esos gases de alguna manera tienen que llegar al oxígeno. Como decimos, por difusión simple, eso funciona en tejidos muy finitos en contacto con el medio ambiente. Cualquier tipo de organización un poquito más grande y elaborada va a necesitar alguna manera de que ese oxígeno y ese carbono se muevan y lleguen hasta todas las células que tienen que respirar. Y por otro lado, también es cierto que no todas las células están en contacto con la fuente de alimento. Un animal más o menos complejo, ¿en dónde se absorben los nutrientes? ¿Qué células tienen acceso directo a los nutrientes? Las células digestivas. Todas las otras no. Entonces tiene que haber un sistema que mueva esos nutrientes más allá de las células digestivas al resto del cuerpo. Si no, el resto de las células se mueren. Y si se mueren esas, se mueren las células digestivas porque no tienen nada que lo soporten ni que lo ayuden a capturar el alimento y se muere todo. Entonces tiene que haber sistemas de circulación y de intercambio de gases. Y esto tiene que ver con un transporte interno en el que todas las células necesitan acceso a materiales y a nutrientes. Y eso se hace a través del fluido intercelular. Algunos animales no tienen nada de esto. Son suficientemente pequeños o tienen una arquitectura que le permite mantener todas sus células dentro del límite de la distancia de difusión pequeñas. Otros usan su cavidad corporal como un espacio para verter fluidos ricos en nutrientes y con oxígeno. Y a veces tiene un sistema de vasos de transporte, de tejidos especializados que mueven fluido cargado de nutrientes en un sistema circulatorio. Los sistemas circulatorios pueden ser abiertos o cerrados. El sistema circulatorio abierto realmente lo que tiene es una cavidad corporal, puede ser el celoma o puede ser otra cavidad corporal, bañada en fluido, y ese fluido para que mantener cierto nivel de renovación constante de nutrientes y de gases, lo que hace es entra a un sistema de vasos. Finalmente hay un tipo de vaso particular que tiene capacidad contráctil que lo que va a hacer es bombear ese fluido a lo largo del sistema de vasos y vuelve a salir, entonces genera una especie de circulación. Pero ese sistema tiene un componente abierto que baña la mayoría de los órganos y tejidos, y después este sistema que lo que hace es propiciar un poco la circulación, de modo que esto pase por ciertos lugares del cuerpo donde se están adquiriendo nutrientes o donde se está haciendo intercambio de gases. En general, cuando este sistema circulatorio es abierto, cuando los celomas adultos son reducidos, tiene una cavidad secundaria que se llama hemocele. Hemo quiere decir sangre, cele es cavidad de la sangre. Es muy típico, por ejemplo, de los artrópodos. Hay un órgano de bombeo, es decir, una parte, un vaso especializado en contraerse con músculos para generar un movimiento de bombeo, que se llama corazón. Y después hay vasos conductores y a veces hay cámaras como vasos más anchos que funcionan como almacenamiento temporario y que a veces también son secundariamente contráctiles. La sangre o hemolinfa sale de los vasos, baña los órganos en el hemocele y después vuelve a entrar y hacer bombear nuevamente.
Y además, en muchos organismos, este fluido, además, sirve como el fluido que permite hacer soporte hidrostático o transportar calor de una parte a otra del cuerpo. Entonces, además de circular nutrientes, cumple otras funciones. Los sistemas cerrados, en cambio, lo que tienen es que el fluido siempre va a estar encerrado en un sistema de vasos sanguíneos, o mayormente encerrado en vasos sanguíneos. Entonces, está asociado a celos más bien desarrollados, la sangre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos, y el intercambio de nutrientes generalmente no ocurre en todos lados, sino que hay una parte de este sistema que forma vasos con paredes muy angostas y con mucha ramificación, que genera grandes áreas, superficies de intercambio, como en el caso de los lechos capilares que nosotros tenemos. Acá también suele haber uno más órganos de bombeo, que llamamos corazones, y en este caso la sangre suele estar como en una composición distinta a la que está en el resto de la cavidad celógica. Y por último, otro aspecto importante es dónde se produce ese intercambio de gases. O sea, ese sistema circulatorio va a mover ese fluido, ya sea sangre o sea hemolinfa, y lo tiene que llevar a un lugar donde puedan intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, en general, el oxígeno ingresa al organismo, sale dióxido de carbono. Estos gases siempre tienen una fase caliente, como casi todo lo demás. En general, el intercambio requiere un ambiente húmedo. Las superficies secas muchas veces se vuelven impermeables y por lo tanto no permiten intercambio de gases. Esto genera la aparición de estructuras de intercambio de gases, algunas sin estructuras especializadas, por ejemplo, a través de la misma piel, muchos organismos, sobre todo en forma de gusano, que tienen bastante relación superficie-volumen, directamente tienen ambientes más o menos húmedos, directamente pueden intercambiar dióxido de carbono y oxígeno a través de la piel. Es decir, si tienen un sistema respiratorio cerrado, van a tener sistemas de vasos que van a pasar cerquita de la piel subcutánea y ahí es donde se hace el intercambio de gases. Otros tienen tejidos como que salen hacia el exterior, talla delgada, irrigados, frecuentemente muy plegados. Siempre es importante acuérdense todo el tiempo esta cuestión de la superficie, cómo aumentar la cantidad de superficie en relación al volumen. Como pueden ser, por ejemplo, las branquias, o en el caso de animales que viven en un medio terrestre, para evitar la desecación, toda esa superficie plegada se internaliza, se mantiene en el interior, que es más húmedo, la desecación por la piel y controlado el acceso por un exterior orificio como cuando tenemos pulmones. Y después hay una variante, que es la que usan muchos artrópodos terrestres, que son las tráqueas. La tráquea, en vez de traer aire a una superficie externa del cuerpo, que después se produce el intercambio y después a los sistemas circulatorios que son a todos lados, los insectos hacen algo bastante distinto, que es directamente generar un sistema de ventilación interno, ramificado, que se llaman tráqueas, que son básicamente tubos abiertos, que salen por un orificio, se llama piráculo, al aire exterior, por el cual entra aire, y esos tubos se ramifican a estar cerca, a distancia de difusión de prácticamente cualquier célula del cuerpo. Un sistema de ventilación directamente. En vez de tener un órgano especializado en intercambio de gases y un sistema circulatorio que lleva esos gases de acá para allá, directamente lo que hacen es llevar el aire al intercambio directamente a cada célula del cuerpo. Por último, está la cuestión de que el oxígeno tiene que transportarse a través del cuerpo. El oxígeno tiene una solubilidad limitada en el agua, en el medio líquido del agua. Los tejidos que son digamos, que gastan más energía, obviamente consumen más oxígeno. Y entonces, lo que hacen muchos animales para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno es tienen pigmentos respiratorios, que son moléculas capaces de, muy afines al oxígeno y que son capaces de aumentar la solubilidad de ese oxígeno en el medio. En nuestro caso, y muchos otros animales, tenemos un pigmento que se llama hemoglobina,
hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Nuestras hemoglobinas hay varios tipos distintos, pero el más común es un tetrámero, tiene 4 proteínas que lo componen, 2 y 2, o sea, 2 de un tipo, 2 del otro. Y las hemoglobinas cada una tiene un grupo hemo en el centro, que es un anillo orgánico, que es afín al hierro, y al óxido de hierro y al oxígeno. Entonces, ese grupo hemo lo que va a hacer es un grupo hemo con H. Aclaro. Ese grupo hemo lo que va a hacer es va a ser muy afín al oxígeno, y entonces el oxígeno se va a preferentemente enganchar ahí, y eso permite acarrear más oxígeno que si solo fuera el oxígeno que se diluye naturalmente en el agua de la sangre. Esta estrategia varía un poco, o sea, puede ser un grupo que tiene hierro, pero también hay otros grupos que tienen, por ejemplo, cobre, como las timocianinas. El hierro, generalmente cuando se oxida adquiere un color rojizo. El cobre, cuando se oxida adquiere un color entre azul y verde, como cuando se ve una estatua de cobre que está oxidado de bronce. También hay otras que se llaman hemolitrinas, que tienen un pigmento que es una variante distinta de hierro, que cuando se oxida se vuelve violeta. Entonces, como estos pigmentos son muy abundantes en la sangre, y cuando están cargando oxígeno, uno generalmente los ve con ese color que tienen cuando están oxidados, que le da muchas veces color a las células que llevan ese pigmento. Entonces, por ejemplo, hay sangres que son rojas, sangres azules y sangres violetas, entre otras. También hay otra que se llama hemoclorina, que tiene pigmentos entre verdes a rojizos. En todos los casos, son distintas estrategias o soluciones bioquímicas a este problema de transportar el oxígeno. Una cosa que es interesante es que el oxígeno es muy distinto al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es muy soluble en el agua, no necesita que lo transporte un pigmento, pero es muy similar al monóxido de carbono, que es cuando tenemos, en vez de dióxido de carbono, tenemos un oxígeno con una monóxido de carbono. El monóxido de carbono, de hecho, es tan similar que es incluso más afín al hierro del grupo hemo que el propio oxígeno molecular. Y eso hace que en la presencia del monóxido de carbono, la hemoglobina se enlace preferentemente al monóxido y al oxígeno. Y lo hace, es más afín, y dice que lo prefiere y lo suelta menos. Con lo cual, si hay monóxido de carbono, ese monóxido de carbono va a ocupar el lugar del oxígeno. Y por eso el monóxido de carbono es tan peligroso. Si estamos en un ambiente con una alta cantidad de monóxido de carbono, incluso aunque sea menor en concentración, cantidad relativa a la de oxígeno, eso genera una ocupación de nuestras moléculas de hemoglobina que, entretenidas ligándose a ese monóxido de carbono, que no aporta nada al cuerpo, nos reduce la capacidad de saturar nuestra sangre con oxígeno. Y eso genera a que hace una carencia de oxígeno, y cuando se produce esa carencia de oxígeno, lo que se produce es la asfixia, que es la incapacidad de seguir haciendo el metabolismo aeróbico, que para nosotros sobre todo es fundamental. Nosotros no podemos sobrevivir por mucho tiempo sin adecuada oxigenación, porque nuestros procesos internos metabólicos usan tanta energía que no hay manera que la podamos suplir en el mediano plazo con solamente fuentes de glicol, la energía anaeróbica. Y es por eso que cuando hablamos, como el monóxido de carbono es lo que se forma cuando la combustión de un combustible a agua y dióxido de carbono es incompleta, a veces esa falta de oxígeno genera monóxido de dióxido de carbono, y eso genera un ambiente que es muy tóxico para nosotros. El monóxido de carbono no es detectable de ninguna manera con nuestros sentidos, no cambia el olor, no cambia el aspecto del aire, y por lo tanto es muy peligroso porque no te das cuenta hasta que te estás muriendo. Cuando estás muriendo ya no tienes mucha manera de hacer algo al respecto.
último vamos a hablar de los sistemas nerviosos. Los sistemas nerviosos es algo que es común a los animales porque es lo que le permite detectar estímulos a través de órganos sensoriales y responder a los mismos. Entonces, la detección de estímulos, el procesamiento de señales asociadas a los estímulos y la elaboración de respuestas depende del sistema nervioso de los animales. Y en los animales hay unidades funcionales que son las muy especializadas que se llaman neuronas. Pensando en los órganos sensoriales, podemos clasificarlos por el tipo de estímulo. Hay mecanorreceptores que son sistemas especializados en detectar estímulos mecánicos, presión, pueden ser receptores táctiles, pueden ser georreceptores que son capaces de detectar la gravedad. Típicamente los georreceptores son un sistema donde hay como una especie de compartimento hueco tapizado de celdas sensoriales adentro del cual hay líquido o algún tipo de algo asegurar que al ser más denso que el líquido que lo rodea, por acción de la gravedad, siempre va hacia abajo. Entonces, cuando va hacia abajo, toca las células que están ahí y esas células saben que abajo es ahí. Entonces, cuando uno se da vuelta, eso se gira, toca arriba y sabemos que estamos cabeza abajo. Después hay proprioreceptores que lo que hacen es detectar la posición relativa de distintas partes del cuerpo. Los proprioreceptores es el mecanismo que les permite a ustedes moverse de determinada manera sin ver su posición. O sea, ustedes pueden hacer un montón de movimientos y completar un montón de acciones sin necesidad de estar viendo lo que están haciendo. O sea, ustedes pueden agarrar y hacer este movimiento y tocarse los dedos sin estar mirando. ¿Por qué? Porque además de ustedes pueden usar la vista para coordinar este movimiento. Pero además, en el momento que ustedes ponen los brazos así, ustedes saben que tienen los brazos así porque tienen un montón de sensores internos que dicen cuál es la posición relativa de distintas partes del cuerpo. Y esos son los propios receptores. Están los fonorreceptores que detectan sonido a través de la vibración del aire. Varioreceptores que detectan cambios de presión. Y así un montón de variantes más. Y luego están otro conjunto de que son los quimioreceptores, que son los que hacen es detectar la presencia de ciertas moléculas. ¿Sí? Y pueden estar la molécula en particular o pueden estar una concentración de moléculas. Por ejemplo, un detector de humedad que detecta la concentración de agua y un detector de acidez, como por ejemplo sus papilas gustativas que les permiten detectar sabores ácidos, están asociados a una concentración de protones, ¿sí? Que lo determina el pH, que lo determina el ácido del medio. También tenemos fotorreceptores. Los fotorreceptores nos permiten interactuar con fotones de luz y generar una respuesta. Termorreceptores que nos permiten detectar diferencias de temperatura. A su vez, esos receptores van a estar conectados, la información que generan van a generar y la van a transmitir a través de algún tipo de sistema nervioso. Ese sistema nervioso va a formar una red que se llama red neural y se organiza dependiendo del Bauplan, del plan corporal y del estilo de vida. Entonces, la red neural va a tener estas células que se llaman neuronas interconectadas entre sí y además hay otro conjunto de células que se llaman células de la guía, que son células neuronales también, pero de apoyo, que dan un soporte, contención y estabilidad a este sistema. En los animales bilaterales, que es un grupo que vamos a ver el jueves, que se caracterizan por ser, por sorpresa, bilaterales, una simetría bilateral, suele suceder que estas redes neurales tienden a concentrarse en ciertos puntos con uno que se llama sistema nervioso central. Por ejemplo, en animales radiales como los nidarios, esta red neural es difusa, es decir, una red de neuronas interconectadas que transmite información, pero no hay ningún punto particularmente concentrado de neuronas o que tenga un centro de procesamiento especial. En cambio, lo que uno observa es que en los bilaterales hay una concentración de esta red neurona de modo que se forma como una especie de eje principal de procesamiento que se asocia, y que se llama sistema nervioso central, y que se asocia a todo el resto de las neuronas que generan nuestro organismo, que se llama
llama sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y esa concentración ocurrió de distintas maneras en distintos grupos, y eso genera que esta concentración al sistema la forma o de cerebros, o de ganglios cerebroides, que se muestra hacia adelante, en la parte anterior del cuerpo, y después cordones nerviosos que pueden ser ventrales o pueden ser dorsales, o a veces hay una combinación de ventral y dorsal. En general, suelen tener una masa neuronal anterior, el ganglio cerebral o cerebro, y uno o más cordones nerviosos longitudinales. De reproducción, todo lo que tengo para decir, ya lo dije, la clase sobre sistemas reproductivos, tienen reproducción asexual, que puede ser agamético, gamética por partenogénesis, y el transexual, que tiene una recombinación genética a través de las meiosis germinales. Todos los animales son orgánicos, creo que lo pregunté como 3 veces en los exámenes, lo dije varias veces también, así que a esta altura ya deberían saberlo. Y en general hay sistemas reproductivos. Entonces, todo esto que vimos ahora, como una gran generalidad, vamos a ver distintos ejemplos de cómo es en uno u otros animales, después cuando damos un paseo acelerado por toda la diversidad de animales, entre ellos nosotros. Así que el jueves vengan adecuadamente despiertos, cafeinados, como para poder hacer ese recorrido en el escaso tiempo que tenemos.